Bienvenidos a este podcast, donde analizaremos uno de los sexenios más determinantes en la historia de México, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que fue presidente de 1888 a 1994. Este periodo estuvo marcado por importantes reformas económicas, una fuerte crisis de legitimidad electoral, movimientos sociales que cambiaron la política del país y eventos históricos que ahora resuenan en la sociedad. Desde la política caída del sistema en las elecciones de 1988 hasta la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el levantamiento zapatista de 1994, el asesinato de Luis Donaldo Colosio y la crisis económica del error de diciembre, decisión tomada durante este sexenio dejó huella en México que conocemos hoy. Uno de los elementos clave en la administración de Salinas fue la habilidad para proyectar estabilidad y modernización ante los mercados internacionales, algo que le permitió negociar tratados y atraer inversiones. Sin embargo, internamente su gobierno enfrentaba múltiples desafíos, incluyendo una sociedad dividida entre los sectores beneficiados por sus políticas y aquello afectado por la desigualdad económica. ¿Fue realmente un sexenio de progreso o de crisis profunda? Acompáñanos en ese análisis. Los eventos que marcaron el inicio de la crisis política fue la elección presidencial de 1988. México llevaba décadas bajo el dominio del PRI, pero esta elección representó un reto para su hegemonía. Cuauhtémoc Cárdenas, líder opositor, ganó gran apoyo ciudadano y durante el conteo de votos se perfilaba como el vencedor. Sin embargo, en pleno proceso electoral ocurrió la famosa caída del sistema. De forma repentina, el cómputo de votos se detuvo por un supuesto fallo técnico y cuando se restableció, Salinas apareció como el ganador. Esto generó una ola de descontento y acusaciones de fraude electoral. A pesar de las protestas, Salinas asumió la presidencia, pero lo hizo en un clima de desconfianza y dudas sobre su legitimidad. Este episodio debilitó la relación entre el gobierno y la ciudadanía, sembrando la semilla para futuras exigencias de transparencia electoral y democracia. La crisis de la legitimidad no solo afectó la imagen de Salinas, sino también abrió el camino para cambios políticos importantes en México. La presión de la sociedad llevó a reformas electorales en los años siguientes, con el objetivo de garantizar elecciones más transparentes y confiables. Este evento también mostró el poder de la movilización ciudadana. La protesta social fue clave para impulsar transformaciones políticas, dejando claro que la sociedad estaba dispuesta a luchar por un sistema más justo y democrático. La falta de credibilidad en los resultados de las elecciones de 1988 tuvo un impacto duradero en la política mexicana, marcando el inicio de una transición hacia un sistema más plural y competitivo. El descontento por la legitimidad de Salinas no tardó en traducirse en protestas y conflictos sociales. Diversos sectores, desde sindicatos hasta grupos campesinos, expresaron su rechazo a las políticas del gobierno, particularmente a las reformas económicas que profundizaban la desigualdad. Pero el evento más representativo de esta crisis política fue el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El 1 de enero de 1994, la rebelión de zapatistas en Chiapas expulsó la exclusión de las comunidades indígenas y las consecuencias del modelo neoliberal en los sectores más vulnerables. El ELN exigía justicia, democracia y mejores condiciones para los pueblos marginados, aunque el gobierno respondió con negociaciones y un cese al juego. El levantamiento evidenció que la crisis política había trascendido la
esfera electoral y se convertía en un problema estructural. La respuesta del gobierno ante los movimientos sociales fue clave para determinar el rumbo de la crisis política. En lugar de atender las demandas de los grupos afectados, muchas veces se recurrió a la represión, lo que solo aumentó la indignación y el rechazo hacia el PRI. El impacto del SLN en la política mexicana trascendió el sexenio de Salinas. Su lucha sirvió de ejemplo para otros movimientos sociales que exigían un cambio en el sistema político y económico. Este periodo dejó en claro que la crisis no se limitaba a un problema de gobierno, sino que reflejaba una crisis de representación política que afectaba a los sectores más vulnerables de la población. Impacto político de la crisis y el asesinato de Colosio. Para 1994, el gobierno enfrentaba una crisis cada vez más profunda. La confianza en el PRI estaba debilitada. Las protestas crecían y el país se encontraba en una encrucijada política. En este escenario, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI, sacudió la política mexicana. Colosio era visto como el futuro del político, como ideas reformistas que buscaban recuperar la confianza perdida, pero su asesinato en Lomas Taurinas cambió el rumbo de la sucesión presidencial y dejó muchas preguntas sin respuestas. Su muerte no solo afectó la estabilidad interna del PRI, sino que también generó especulación sobre las verdaderas razones detrás del crimen. La población vio el asesinato como una muestra del deterioro del sistema político, reforzando la crisis de credibilidad y legitimidad del gobierno. Este hecho reveló el nivel de tensión políticas que se veían en México. Las divisiones dentro del PRI y la presión social hicieron que el país entrara en un periodo de incertidumbre política. El asesinato de Colosio marcó el inicio de una mayor existencia de transparencia en la política. La ciudadanía comenzó a demandar procesos más claros y justos en la sucesión presidencial. El impacto de este evento trascendió el sexenio de Salinas, dejando una huella profunda en la percepción de la política mexicana y en la forma en que se desarrollaban las elecciones en años posteriores. El sexenio de Salinas cerró con uno de los episodios más devastadores de la historia política y económica de México, el Error de Diciembre. Tras la salida de Salinas y la entrada de Ernesto Zedillo, una crisis económica explotó, desatando una fuerte devaluación del peso. El país entró en una recesión profunda, con pérdida de empleos, inflación y desconfianza en las instituciones financieras. Esto no solo afectó la economía, sino que también profundizó la crisis política que había comenzado años antes. La imagen del gobierno quedó completamente deteriorada y la población exigió cambios urgentes en el modelo de gobernanza. La crisis financiera llevó a un rescate bancario, lo que significó que el gobierno utilizara recursos públicos para salvar instituciones privadas, causando aún más indignación en la sociedad. Se convirtió en un símbolo del fracaso del modelo neoliberal, impulsado por Salinas, y mostró la fragilidad de la economía mexicana ante las decisiones gubernamentales. Los efectos de estas crisis fueron duraderos. México tuvo que ser rescatado económicamente por organismos internacionales y Estados Unidos, mientras que la política nacional se encaminó hacia reformas democráticas
que buscaron evitar una repetición de estos errores. A medida que la crisis política se agravaba, el gobierno de Zedillo se vio obligado a impulsar reformas que marcarían la transición hacia una democracia más abierta, con modificaciones en el sistema electoral y mayor vigilancia sobre el manejo de la economía. Esta crisis fue el detonante para los cambios estructurales que definiría el México. Este periodo fue un claro ejemplo de cómo la crisis política y económica pueden estar profundamente conectadas. Años de desconfianza, corrupción y decisiones erróneas llevaron a un colapso que transformó el país.